Si votaste por el Brexit, ponete al final de la cola. Carteles como este están viéndose en estos días en estaciones de servicio del Reino Unido, en medio de la escasez de combustible por la disminución de la cantidad de camioneros. La falta de personal que ocurre en la distribución de naftas también se siente en otros rubros de la economía, como la industria alimentaria, lo que está provocando desabastecimiento de algunos productos en góndolas de supermercados y dificultades a algunas cadenas de comida rápida. Parte de la explicación de esta situación está en el Brexit, o sea, el retiro del Reino Unido de la Unión Europea, que puso barreras a la contratación de trabajadores del continente que no tengan visa autorizando. Pero hay más causas para esta crisis que afecta al gobierno de Boris Johnson. Vamos a meternos en el tema, vamos a tratar de entender qué hay detrás de esas imágenes que seguramente hemos visto en la televisión o en la prensa. Estamos en contacto con Joaquín Tull, el economista Joaquín Tull, que vive en Londres. Joaquín, buen día, buenas tardes para ti. ¿Qué tal? Buenos días, Emiliano, y muchas gracias por la invitación para participar otra vez en la entrevista. Sí, es un gusto charlar de nuevo contigo. Te pregunto en primer lugar, así, bien en síntesis, ¿cuán grave es esta situación de desabastecimiento de combustibles, por ejemplo? Sí, digamos, hay un problema de desabastecimiento que es real. Ahora, que esto se haya vuelto una crisis, yo creo que no es tan así. Yo creo que se ha masificado demasiado en la prensa, justo en un momento en el que hay una crítica muy grande al gobierno de Boris Johnson. Hay un tema entre el laborismo y el Partido Conservador, digamos, que se está jugando en este momento. Hay mucho juego político detrás de esto. Es cierto, como te decía, que hay un cierto desabastecimiento, pero no es un tema, digamos, de emergencia, como podría ser. Está dentro de una crisis energética del país, pero no llega a ser un tema de emergencia. Ajá. ¿Que hay una exageración en la cobertura mediática, entonces? Yo creo que sí, no sé si es una exageración. Fue una exageración también en la reacción de la gente, también. Porque, digamos, esto empezó la semana pasada, cuando la empresa BP, que anteriormente era British Petroleum, cuando era una empresa del Estado, cuando se privatizó pasó a ser BP, anunció que estaba cerrando un número pequeño, digamos, de estaciones de servicio que no tenían un buen abastecimiento de combustible por la falta de camioneros. Y eso fue la semana pasada. Y en el fin de semana se registraron que las tres empresas grandes que hacen la distribución de combustible en el Reino Unido mostraron unas cifras diciendo que la demanda de combustible subió un 400% en el fin de semana. Entonces, claro, una corrida, digamos, llamémosle, a ir de todo el mundo a cargar combustible cuando se pensaba que se iba a desabastecer el país, generó, digamos, todas esas colas y toda esa movida mediática que hemos visto. El gobierno ha estado considerando la posibilidad de poner al ejército o a una cantidad importante de soldados a conducir los camiones. Sí, digamos, eso es un poco de sobrereacción para decir, bueno, la gente sobrereaccionó con esto, bueno, entonces sobrereaccionamos con la respuesta. Entonces, bueno, hasta el ejército está dispuesto a salir a la calle a manejar el camión que se necesite para llevar el combustible donde sea necesario. También está el tema que no es solamente un tema global del Reino Unido, sino que está muy concentrado en ciertas zonas urbanas, digamos. Por ejemplo, Londres, justamente. Exacto, en Londres, digamos, dentro del anillo perimetral de Londres, donde se focaliza la gran parte. En el sur también, digamos, en las zonas también, digamos, de mayor riqueza, llamémosle, en las zonas de mayores ingresos del país, y en los centros urbanos más importantes. O sea, esto no ocurre en las zonas rurales, no ocurre en los centros más alejados. ¿A ti personalmente cómo te está afectando esta situación? No, a mí en lo personal, yo vivo dentro del centro de Londres, digamos, entonces el transporte público acá es excelente, por lo cual yo no tengo necesidad de tener un auto aquí, a su vez es bastante caro de mantener en cuanto al seguro, estacionamiento y lo que fuera, por lo cual en este momento no es necesario para mí tener un auto, así que no me ha afectado en ese sentido, pero por ejemplo hoy de mañana, sabiendo que iba a charlar contigo, en la estación de servicios cercana de mi barrio no habían colas de autos para cargar nafta. Ajá. O sea, era una situación normal, como un día normal. Bien, entonces bueno, ya estamos tratando de situar esto en su dimensión más adecuada, ¿no? Pero Joaquín, resulta que además de nafta faltaron
alimentos en góndolas de supermercados. Debieron recortar su menú varias cadenas de comida rápida como McDonald's o KFC. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto otro? Sí, digamos, esta falta, digamos, de desabastecimiento de combustible es una gran parte de un tema logístico que está teniendo el Reino Unido y de una disrupción en la cadena de distribución. Que como tú decías, esto afectó a algunos supermercados a medida que se empezó a reabrir la economía. O sea, el Reino Unido fue de las economías europeas que reabrió más rápido que el resto. Por lo cual había muchas partes de los procedimientos que se estaban haciendo, habían sido cambiados por la pandemia, que no estaban prontos, digamos, para un incremento de la demanda tan grande. Entonces esto, claro, generó ciertas disrupciones, por un lado por un tema de la pandemia y por otro lado por el tema del Brexit, como vos decías, en cuanto a alimentos, en cuanto a productos en los supermercados que no estaban en las góndolas, todo lo que son cosas importadas que venían principalmente de Europa, que venían por tierra, digamos. Eso es lo que faltaba más. A ver, ¿y cómo está el Brexit de por medio? Porque estamos hablando por un lado de mano de obra, estamos hablando por otro de productos. Correcto, sí, digamos. Luego del Brexit, digamos, muchos camioneros volvieron a sus países o se mudaron a otro lugar porque trabajar en el Reino Unido les significaba costos más altos. O sea, muchos de estos transportistas cobran por kilómetro recorrido y no por hora. Entonces, si habían demoras en las fronteras y en los puertos con mayores trabas aduaneras, con más temas burocráticos, les significaba un costo muy importante que ya no era redituable venir desde Europa llevando estos camiones hasta el Reino Unido. Entonces eran menor ya la cantidad de gente, digamos, que venían y que entraban al Reino Unido. Por otro lado, y como un coletazo también del Brexit, luego de la pandemia del COVID, digamos, muchos camioneros se volvieron, digamos, a Europa, y una vez que reabrió la economía, no volvieron a trabajar al Reino Unido justamente porque ya no vivían aquí. Entonces, al no retornar al Reino Unido, faltaban cantidad de gente para poder llegar. Estamos hablando de aproximadamente 100.000 camioneros. Estamos hablando. 100.000. 100.000. O sea, estos son, digamos, todo lo que es la parte de alimentos, y eso son, digamos, camioneros que se pueden sustituir por otro tipo de persona, digamos, por otro tipo de servicio, como por ejemplo un camión militar. Ahora, cuando estamos hablando de combustible, estamos hablando de transportar un camión que tiene que tener cierta regulación, que tiene que tener ciertos controles de seguridad. Estás transportando una carga peligrosa, entonces no puede ser cualquier persona que maneje un camión con combustible. Entonces, esos permisos para poder entrar al Reino Unido, para poder manejar ese tipo de cargas, no estaban prontos. Entonces, eso generó también ese desabastecimiento de combustible que estábamos hablando. Entonces, es una conjunción entre el Brexit, por un lado, que, digamos, modificó las condiciones de trabajo para muchas personas que no eran del Reino Unido, y, digamos, el tema de la pandemia, que a su vez forzó a mucha gente a irse porque no tenía trabajo en el Reino Unido en ese momento, porque estaba todo cerrado, no se necesitaban camiones. Ahora, veía que también falta mano de obra en otros sectores de actividad. Por ejemplo, leía este dato, en la industria cárnica, en algunas plantas, el 60% del personal era comunitario hasta el año pasado. Correcto, sí, obviamente hay muchos sectores, el sector de salud, por ejemplo, el sector de salud que tanto hemos hablado, que aquí en el Reino Unido tanto se habla sobre el famoso NHS, como el Sistema Nacional de Salud, también es un sector que opera con muchos trabajadores europeos, bueno, irlandeses, españoles, portugueses, rumanos, polacos. Entonces, hay mucha gente de esa que en su momento, por la pandemia o por el Brexit, se fue del Reino Unido y que ahora ya los incentivos para regresar son otros, digamos. Entonces ahí es donde se está viendo esa falta de gente comunitaria en diferentes sectores. Capaz que ya lo dijiste, capaz que la respuesta ya está, pero por las dudas aclaro lo que algunos oyentes preguntan. El Reino Unido completó su retiro de la Unión Europea el 1 de enero. Estamos en septiembre, fines de septiembre, comienzos de octubre. ¿Por qué el impacto está sintiéndose ahora? El impacto está sintiéndose ahora justamente porque en enero las condiciones del comercio y la demanda que tenía el país eran completamente distintas porque estábamos en una situación de cuarentena general,
Digamos, la cuarentena aquí quizás fue bastante estricta en diferentes principios, principalmente durante los meses del invierno de aquí. Fue bastante dura, con severas restricciones a la movilidad y al trabajo, por lo cual faltaban que la economía se reabriera y empezara a operar de la forma más normal o no posible, y que se generara, como ocurrió, este incremento superlativo de la demanda, para empezar a mostrar, bueno, qué es lo que estaba faltando y dónde están los agujeros de la economía en este momento. Bien. Ahora, en medio de estos problemas con los combustibles, mencionaste al pasar, hay otra crisis, la de el suministro de electricidad por la quiebra de varias empresas distribuidoras que no pudieron hacer frente al aumento de los precios internacionales del gas. A ver, ¿cómo está relacionada esta crisis con la escasez de algunos productos? Claro, porque por ejemplo, lo que te decía del por qué la gente salió tan rápido a buscar combustible, bueno, también porque el precio del combustible en este momento está en un máximo de 8 años. En los últimos 8 años. Aquí estaba escuchando que estaban hablando justamente de la decisión del Ministerio en Uruguay de no ajustar el precio de los combustibles. Aquí los precios se ajustan de forma diaria, digamos. Entonces, se utilizan, digamos, 3 componentes, que es el precio internacional del petróleo, digamos, el margen de ganancia que tienen las empresas y la distribución, y después está el impuesto que se le paga al gobierno y el IVA. Entonces, con esos 3, digamos, grandes rubros, se ajusta, digamos, el precio internacional. En este momento, más o menos como referencia, estaba mirando los precios hoy de mañana, el precio por litro es de 1,35 libras más o menos, que son aproximadamente 77 pesos uruguayos. O sea, estamos en un precio relativamente normal, ahora, en comparación con lo que es en Uruguay. Ahora, estos precios para aquí son de los precios más altos que se han visto. Entonces, al empezar a ver un tema energético en general y un precio internacional del petróleo que se está yendo alrededor de $80 por barril, la gente dijo, bueno, se viene una catástrofe, esto tengo que ir a cargar combustible ya, porque no solamente va a faltar, sino que va a ser más caro. Entonces eso también jugó a favor para que se generara este tipo de cosas. Pero digamos, esta crisis energética, digamos, se da por digamos, el alto costo también que está generando el precio del gas internacional, que es, digamos, el otro gran insumo que tienen en el Reino Unido para lo que es la parte energética. El sector de gas... Por un lado tenemos, decías, el alto precio de los combustibles, por ejemplo, para el transporte en vehículos, en camiones, etcétera. Ese es un tema. Y por otro está el alto costo del gas, que incide, por ejemplo, en la electricidad. Incide, claro, aquí las empresas que proveen electricidad te proveen la parte de energía y gas juntos, digamos. Por eso son las mismas empresas. A su vez también, muchos de los sectores de alimentos, sectores, por ejemplo, de packaging de carnes y de envasados al vacío, por ejemplo, utilizan parte de lo que es ese CO2, ese dióxido de carbono, digamos, que se utiliza también y que hay que traerlo de algún lado y suministrarlo de algún lado. Y aquí el Reino Unido tiene básicamente 4 o 5 grandes formas de entrar gas en el país. Por un lado, viene del Mar del Norte, digamos, las reservas del Mar del Norte que tiene el Reino Unido, que son más escasas, digamos, pero todavía queda algo. Un gasoducto con Noruega y con Rusia, digamos, que viene a través de Europa. Y por último, el gas natural líquido que viene, digamos, en contenedores congelados, digamos, desde Estados Unidos y desde Medio Oriente, desde Qatar. Entonces, toda esa gran conjunción, digamos, de diferentes zonas está siendo afectado por el incremento internacional del precio del gas, por un tema energético general y en Europa en particular, digamos, con una tormenta perfecta, digamos, que se generó alrededor de la demanda y la oferta de gas desde este verano. Entonces, esas restricciones, digamos, que tenían con los problemas logísticos que ocurrían por lo que charlábamos del Brexit, de la pandemia, generaron, digamos, una tormenta perfecta, y la gente salió como loca a
cargar combustible. Ahora, el tema del suministro de gas aquí es muy particular, digamos, porque aquí en la década de los 80 y los 90 se realizó un sistema de privatización del sistema local de gas y terminó con un oligopolio, digamos, 6 grandes empresas, digamos, que tenían el control de la producción y distribución de gas aquí. Entonces, a medida que los precios fueron incrementando para el consumo en general, lo que generó es que el gobierno en 2014 generó una legislación para reabrir y liberalizar todo lo que es la distribución de gas en el país y de electricidad. Entonces eso generó que entraron muchas empresas, alrededor de 70 empresas, que son las que actualmente proveen de gas en el país, y entonces estas empresas, algunas muy buenas y otras no tanto, lo que terminaron generando fue una competencia de precios que no pudieron mantener una vez que los costos, los insumos que ellos reciben de la materia prima se le fueron por encima de los niveles que ellos tenían. Por lo cual es bastante complicado, digamos, la situación en este momento para el consumidor final. ¿Estás hablando ahí del consumidor de gas o del consumidor de electricidad? De gas, que digamos, es una de la gran forma de calefacción y de energía que tienen grandes industrias y tienen las casas en general. ¿Y con la electricidad qué está pasando? ¿Las tarifas de electricidad? El sistema de tarifas de electricidad y gas lo que tienen acá es que están topeados por ley. Entonces, no se puede, muchas veces lo que se hace es que estas empresas te ofrecen un plan de tarifa fija por determinado tiempo, por lo cual no se puede cambiar. Ahora, una vez que estos costos varían de forma tan abrupta como ha pasado recientemente, ahora hace que muchas de estas empresas quiebren, entonces los consumidores terminan quedándose sin un proveedor de gas o de electricidad, que generan que a vos te pasen a otra nueva empresa. Por lo cual, se espera que ahora en octubre el gobierno va a incrementar el precio máximo que se puede cobrar y los consumidores se pueden ver afectados por un incremento en las tarifas de gas y electricidad alrededor del 12%, que es bastante importante. Y se espera otro aumento similar para el primer trimestre del próximo año. ¿Cuántos factores sumados, no? ¿Cuántos factores sumados? Tú dijiste al pasar por ahí tormenta perfecta. ¿Eso no es una exageración? ¿Hay algo de eso? Quiero decir, desde el punto de vista de la situación del país, ¿está planteado un problema serio? ¿Está bien verlo de esa manera? Sí. Yo creo que el problema serio es el problema del suministro de gas y electricidad, más que del problema del petróleo. El petróleo no sufre, no está en riesgo de tener un problema de abastecimiento. El gran problema, digamos, detrás, por lo que se puede ver, lo que hemos analizado del mercado energético aquí, es la situación de Rusia. Rusia es el gran proveedor de gas a Europa y al Reino Unido, y está en este momento produciendo lo mínimo indispensable para cumplir con sus contratos que tiene con Europa. A su vez, está intentando presionar y hacer un poco de lobby para que le aprueben el gasoducto del Nord Stream 2, digamos que es el segundo gasoducto que conecta Rusia con Alemania, digamos que fue tan controversial desde el momento, desde el punto de vista geopolítico, digamos, con grandes críticas del gobierno de Trump en su momento. Y entonces Rusia está jugando sus cartas un poco para mostrar, digamos, el poder que aún tiene en Europa en cuanto a la matriz energética europea, e intentar justamente presionar para que le aprueben esta construcción de este gasoducto que está demorado por una serie de sanciones hacia algunos empresarios rusos. Ese es el telón de fondo, ese es el motivo principal entonces de esta suba del gas. Exactamente, sí, ese es el motivo principal en este momento. A su vez, digamos, el hecho de que
la segunda pata, digamos, de la matriz energética aquí doméstica en el Reino Unido es la energía eólica, que no ha generado en el año pasado la cantidad suficiente como para poder contrarrestar esta subida del gas, que normalmente sería la otra pata que ayudaría a mantener los precios estables. En este caso no fue un buen año en cuanto a la energía eólica. Estamos mirando preguntas de los oyentes. Germán quiere saber, algo capaz que ya dijiste, ¿estos problemas con el precio del gas son estructurales o coyunturales? Estos problemas yo diría que son estructurales, porque esa liberalización, digamos, del mercado de las empresas de gas en el país, las empresas que te proveen electricidad y gas, generó una sobrepoblación de empresas, como yo decía, alrededor de 70 empresas que estaban proveyendo este servicio, y que en realidad, al competir tanto por precio, porque digamos la cañería es la misma, sino que lo que cambia es simplemente el nombre de la empresa, terminan compitiendo con precios y ofreciendo planes tan baratos y tan accesibles para poder ganar consumidores, que ante el primer problema de disrupción de su materia prima, digamos, de su producto, esa empresa ya no puede funcionar. Entonces, están haciendo frente ahora a tener cerca de 9-10 empresas que van a quebrar, y justamente al tener ese precio topeado de las tarifas para que no se excedan, la ecuación de costo y beneficio para estas empresas que son más pequeñas y no tienen una capacidad de absorber este incremento de costos, terminan quebrando. Entonces, es un tema estructural, digamos, del mercado, que va a tener que va a tener que ajustarse. Te propongo, Joaquín, que hagamos una pausa acá y volvamos enseguida con una segunda parte para 3 o 4 preguntas más, sobre todo a propósito de, bueno, qué pueden hacer las autoridades, qué ocurre con el gobierno de Boris Johnson en este contexto. Me parece que conviene que tengamos una visión un poco más redonda, un poco más completa, a propósito de esta situación tan particular que se está dando en el Reino Unido, que tiene una cantidad de factores en juego muy interesantes. Conviene que los veamos, creo que conviene que los miremos desde acá. El ciclo de Arte UI en Perspectiva es una presentación de BMW, el placer de conducir. Nos acompaña esta semana, desde el lunes, en el ciclo Arte UI en Perspectiva, la obra de Belén Farías. Y si digo Belén Farías, lo hago porque quiero ser preciso, porque quiero reconocer a la persona detrás de estas creaciones, pero en realidad a ella se la conoce más bien por su nombre artístico, que es Mano Chueca. Y por ahí venía alguna de las preguntas que justamente planteaban oyentes en la cuenta de Instagram, cuando mostrábamos una serie de trabajos de ella y les preguntábamos qué veían, qué les parecía. Bueno, aparecía la consulta: ¿por qué ese seudónimo? ¿Por qué ese nombre? Supongo que es un buen punto para que Fernando Medina plantee hoy, cuando reciba a Belén en la conversación. La entrevista de los miércoles siempre es 12:30 con el autor, la autora, la firma de la semana en el ciclo Arte UI en Perspectiva. Nos acompaña en el estudio con este cuadro, que tiene 1 metro de base por 1,20 de altura, que yo tengo acá detrás, ese que es como una especie de fonoplatea que acompaña a quienes conducimos el programa en estos días. 12 macacos, muñecos, personajes, 12 distintos, están ahí siguiéndonos con mucha atención, algunos con un gesto crispado, con un gesto furioso, otros un poco más sonrientes. Me encantan estos que tienen 4 ojos, ¿no? Porque hay de 2 ojos, pero hay de 4, y los que tienen 4 a su vez los pueden tener en lugares diferentes, todos alineados, o 2 arriba, 2 abajo. Me causa gracia la señora esta de cuerpo triangular. ¿De dónde sale esta fauna? ¿Por qué tienen estas formas? ¿Qué es lo que busca la artista con todo esto, con este mundo? También lo vamos a saber hoy, 12:30.
El Reino Unido está sufriendo escasez de combustibles y de otros productos debido a falta de mano de obra en el transporte por carretera y en otros rubros de la economía. A ello se suma una dificultad por el lado de la energía, concretamente suba de precios, tanto en las naftas como en la electricidad, debido al incremento del precio internacional del gas. ¿Qué es este combo? ¿Cómo hay que desarmarlo para entenderlo? ¿Cómo le pega al gobierno de Boris Johnson? ¿Cómo sale el gobierno de Boris Johnson? De eso estamos conversando con el economista uruguayo Joaquín Tull, que vive en Londres. 2 o 3 preguntas, decía, para terminar. Joaquín, en primer lugar, el Poder Ejecutivo resolvió otorgar hasta 10.500 visados de trabajo provisionales de 3 meses, una excepción a las restricciones de migración que las autoridades impusieron después del Brexit. ¿Con esto es suficiente? ¿Se resuelve en particular el problema de los camioneros? Se resuelve en parte, es un parche interesante que decidió el gobierno, principalmente para asegurar la provisión de alimentos y de energía para la época de la Navidad. Ese ha sido, digamos, es el objetivo que se ha trazado el gobierno luego de que el año pasado se impusieran tantas restricciones a las reuniones y a diferentes celebraciones de Navidad, digamos, lo que fuera. Este año lo que se quiere mostrar es que la economía del Reino Unido está volviendo a lo que era antes. Entonces quieren mostrar que hay abastecimiento de todos los alimentos, de toda la parte energética que la gente puede consumir y de que puede calefaccionar sus casas. Entonces, esa medida que tú mencionabas es un parche, digamos. No soluciona el problema de fondo, pero por lo menos le da un poco de aire de acá hasta fin de año para poder asegurar el abastecimiento. Sí, ahora, por otro lado, estamos hablando de que falta personal, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución de fondo? ¿Cabe la posibilidad de que británicos cubran los puestos de trabajo que están quedando libres? Tú mencionabas hace un rato el National Health Service, el servicio de salud británico. Allí, ¿quién va a trabajar? En la industria de la carne, donde un alto porcentaje era personal comunitario, ¿cabe la posibilidad de que sean británicos? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace el incentivo para cubrir localmente esas plazas? Ese era el objetivo inicial, digamos, del gobierno británico, de decir, bueno, vamos a reemplazar el trabajo de extranjeros con trabajadores domésticos. Y eso no ha ocurrido, como tú bien decías. Por lo cual, yo creo que hay 2 opciones. Por un lado, se puede generar algún sistema de incentivos para determinados sectores. El sector de salud es quizás el sector más claro en este sentido, en el cual se quieran flexibilizar en la entrada de trabajadores extranjeros, tanto europeos como no europeos, quizás del resto del mundo, o empezar a utilizar, digamos, esa parte de flexibilización laboral como parte de los argumentos que está utilizando el gobierno británico para hacer convenios de comercio, o sea, con tratados de comercio con otros países extra Europa, ya sea con Estados Unidos, ya sea con algunos países asiáticos, mismo con el interés que se ha puesto con América Latina. Entonces, quizás se puede utilizar, decir, bueno, se flexibilizan las condiciones laborales para determinados sectores donde ellos se necesitan e intentar de esa forma suplir esa demanda. No se ha podido cubrir con trabajadores domésticos por el simple hecho de que no hay suficientes personas destinadas para esos sectores. Pregunta desde la audiencia Laura. Me cuesta entender cómo la inteligencia británica largamente demostrada no afinó bien los números como para encarar este tipo de consecuencias de la salida de la Unión Europea. Ahí empieza el debate, ¿no? Ahí está, con esa pregunta del oyente está una parte de la polémica política hoy planteada allí, ¿no? Claro, y es un poco también la moneda de cambio que se utilizó en las negociaciones para la salida del Brexit. El hecho de querer mantener
el acceso al mercado común, pero no mantener el acceso, la movilidad de personas, y Europa quería mantener eso. Entonces era un poco diciendo, bueno, estamos ahora viendo qué sectores faltan y qué sectores sobran y dónde se necesita traer más gente. Es verdad, es difícil de entender cómo no se previó que en estos sectores donde la mano de obra extranjera era tan importante, se podían generar este tipo de desabastecimientos. Uh-huh. Sí, estaba visto, ¿no? Estaba visto que ruidos, reacomodos, digamos, inconvenientes iba a haber, ¿no? No se podía pensar en una transformación así tan simple y fluida a partir de una decisión al mismo tiempo tan drástica, ¿no? Bueno, ya vimos hace poco los problemas que se dieron en la frontera con Irlanda, ¿no? Allí hay otra de las consecuencias. Lo cierto es que ahora se da este conjunto de situaciones que venimos analizando contigo, Joaquín, y entonces, bueno, le cobran la cuenta a Boris Johnson, ¿no? Estuvo el Congreso del Partido Laborista del fin de semana, donde se culpó a Johnson por falta de liderazgo, concretamente, por falta de previsión. Incluso le pegan desde afuera, ¿no? El vicecanciller alemán Olaf Scholz, socialdemócrata, el más votado en las elecciones del domingo allí, dijo que la crisis de combustibles en el Reino Unido se debe exclusivamente al Brexit, vayan tomando nota, etcétera, ¿no? Sí, exactamente. Y es parte del juego político, digamos, de post-pandemia, digamos. Sabemos que el Partido Laborista está muy, muy debilitado desde la época del referéndum del Brexit, y ahora está buscando dónde poder pegarle al gobierno de Johnson, y esta es la causa ideal, es mostrarle, bueno, ven cómo estaban, y principalmente al primer ministro, ves cómo estabas equivocado en cuanto a cómo podíamos manejar el país sin los europeos, y es parte, digamos, del juego político que están haciendo. O sea, Boris Johnson salió muy fortalecido después de la pandemia con la campaña de vacunación y la reapertura económica, por lo cual es normal, digamos, que en este momento se intente buscar cuál es su lado más débil, y este es claramente un problema. Habrá que ver, digamos, qué repercusión política tiene a futuro. Digamos, hemos visto durante en los últimos meses todos los gobiernos que se han sometido a cierta elección o digamos, referéndum popular han perdido poder, se han visto debilitados. Y Johnson no tiene que someterse a ningún tipo de referéndum ni elección porque tiene una mayoría en el Parlamento muy, muy grande y que los va a continuar apoyando. Uh-huh. En medio de toda esta situación, con estos hechos ya tomando forma, la semana pasada vimos al primer ministro Boris Johnson en su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, muy concentrado en los desafíos del cambio climático y el calentamiento global, asumiendo compromisos en nombre de su gobierno y exhortando a la comunidad internacional a hacer otro tanto en la cumbre esta que viene, la COP26, que tendrá lugar en Escocia a comienzos de noviembre. Vamos a escucharlo brevemente. When we must show that we are capable of learning and maturing and finally taking responsibility for the destruction we are inflicting not just upon our planet, but upon ourselves. Debemos demostrar que somos capaces de aprender y madurar y finalmente asumir la responsabilidad de la destrucción que estamos infligiendo, no solo a nuestro planeta, sino a nosotros mismos, decía Johnson. Es hora de que la humanidad crezca, es hora de que escuchemos las advertencias de los científicos y miren COVID-19, si quieren un ejemplo de advertencias científicas comprobadas. Es hora de que entendamos quiénes somos y qué estamos haciendo, decía en un momento de ese discurso que duró unos 20 minutos y que tuvo como asunto principal, ¿no? ¿Cómo observas este posicionamiento de Boris Johnson? Sí, hay mucha expectativa con lo que puede ser la COP26 en Glasgow ahora en noviembre, y qué anuncios se puedan realizar. Justamente este tema energético no llega en el mejor momento debido a que el Reino Unido lo que no quiere es tener que utilizar plantas de carbón o plantas de energías, digamos, que no son renovables para hacer frente a esta crisis energética y mostrar
que si bien quieren moverse hacia una energía sustentable de aquí a futuro y poder bajar las emisiones de carbono, muchas de estas fuentes de energía no están preparadas para hacer frente a un incremento de la demanda tan grande cuando ocurran este tipo de casos. Entonces, va a ser interesante ver cómo se posiciona Boris Johnson y cuál es el anuncio que se realiza en ese momento y qué repercusiones tiene a futuro. Está muy plantado allí, ¿no? Está muy concentrado en esta temática, la está convirtiendo como en un emblema de su administración. Sí, es básicamente parte de la herencia que él quiere dejar, digamos, como primer ministro una vez que termine su mandato. Quiere mostrar que él realizó esos cambios o que se realizó durante su gestión. Es claramente una de sus banderas, sí. ¿Siempre fue una prioridad de Boris Johnson en su carrera política, en la que lo llevó al gobierno ahora? Siempre tuvo ciertos matices desde que él fue alcalde de la ciudad de Londres. Siempre tenía ese tema de hacer la ciudad más limpia. Él fue de los primeros promotores de la necesidad de implementar la tecnología para reducir la cantidad de tráfico dentro de la ciudad, de implementar el uso de bicicletas y de transportes, digamos, de mejorar la flota de ómnibus para que sean eléctricos. O sea, siempre tuvo ese tipo de... Sí, él lo recordó, está bien, sí, es cierto. Él lo recordó durante su ponencia ahí en la Asamblea General de Naciones Unidas. Recordó sus propias credenciales en esta materia, pero en el gobierno ahora estaba también trabajando en esa dirección. No, esto es algo que desde que post pandemia, digamos, esto es algo que está ocurriendo en los últimos meses. Uh-huh. Y hablando de pandemia, y para terminar, ¿cómo está la situación sanitaria en el Reino Unido? La situación está bastante bien, diríamos, en el sentido de que la gente dejó de contar el número de casos diarios y se empezó a focalizar más en, digamos, cuál es la presión del sistema de salud en cuanto a pacientes que necesitan atención hospitalaria y necesitan entrar en cuidados intensivos, que eso sigue siendo bastante bajo por la gran vacunación, la gran campaña de vacunación que llevó a cabo el gobierno. Ahora ya se comenzaron a vacunar a menores entre 12 y 18 años, también con las vacunas de Pfizer y AstraZeneca, por lo cual antes de fin de año va a haber un gran porcentaje de la población que ya va a estar totalmente vacunada y se está evaluando la posibilidad de darle una tercera dosis, ya empezar a dar una tercera dosis a la población más vulnerable y se evalúa la necesidad de darle otra dosis a la gente, a los adultos, digamos, entre 25 y 50 años. Uh-huh. En cuanto a la actividad... En cuanto a la actividad, se eliminaron todas las restricciones en cuanto a capacidades y aforos. Hay la vuelta de los teatros, conciertos, el fútbol, todo lo que es la actividad deportiva ha regresado. Este fin de semana es la Maratón de Londres con más de 40.000 personas en la calle corriendo. O sea, en ese sentido se ha vuelto una normalidad. La necesidad de utilizar mascarillas, digamos, en los ambientes cerrados es a discreción de cada uno de los comercios de controlar eso o no y de exigirlo o no. Cada persona lo hace a su forma. Se sigue pidiendo que en el transporte público la gente siga utilizando mascarilla y se siga controlando eso, pero más allá de eso, la actividad ha retornado a una normalidad. Joaquín Tull, economista radicado en Londres, gracias por acompañarnos otra vez con tus apuntes, la información y el análisis sobre lo que está pasando en el Reino Unido. Volvemos a charlar en cualquier momento, ¿te parece? Claro que sí, muchas gracias Emiliano y un abrazo grande.